Muchas gracias, Juliana, por estar acá con nosotros el día de hoy. Para nosotros un placer poderte tener. Siempre es un espacio de mujeres para mujeres y obviamente estamos acá contigo para que nos cuentes un poquito de más de quién es Juliana. Bueno, Cata, gracias a ti por el espacio. Te lo había comentado también hace ya algunos días atrás que me emociona mucho este tipo de espacios porque em, puede uno ver la realidad detrás de lo que uno ve simplemente en unas pantallas en redes sociales. Entonces, bueno, gracias a ti por crear este espacio para tantas mujeres. Y bueno, Cata, yo soy manizaleña, tengo 30 años, llevo a decir es que 28, me quedé en 28. Yo también me quedé en 28 muchos años, ahora ya soy como 20 siempre, entonces Sí, nos sí, yo podemos también. Yo sentir como muy. que siempre que me preguntan la edad, y yo, ¿cuántos tengo? Porque me rehúso a pensar que tengo 30. 20 siempre, 20 siempre. Exacto, tengo 20 siempre, soy mamá de un hermoso bebé de 3 años, estoy casada hace 7 años, eh, em, vivo en Medellín, soy psicóloga, tengo empresa con mi esposo, soy también creadora de contenido, y bueno, entre todos esos roles también me encargo de la casa, del bebé, del esposo, del perro, pero básicamente ese es como mi 360. Wow, wow. Entonces una mujer como con muchos sombreros y obviamente diferentes etapas de la vida. Mencionas que eres empresaria, que eres mamá. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa dinámica de adaptarte a ser mamá y no solamente mamá, pero también empresaria. Pues no ha sido fácil, Cata. A ver, ese no ha sido fácil, obviamente lo escuchamos de todas las mamás, ¿cierto? Eso es como algo común en el léxico de una mamá que trabaja y quiere ser una mamá presente, ¿cierto? Pero más que no ha sido fácil, para mí ha sido muy enriquecedor porque esa dinámica constante de tener que ponerme sombreros, de tener que distribuir mi tiempo, de querer hacer lo mejor que está en mis manos para todas las áreas de mi vida, ha sacado mi mejor versión. Entonces, obviamente me ha retado a dar lo mejor, me ha retado a dar más, me ha retado a buscar recursos para saber cómo distribuir mejor el tiempo, para saber también cómo controlarme emocionalmente, porque suele uno desbordarse con mucha facilidad. Entonces ha sido retador, pero ha sido una etapa súper enriquecedora que creo que ha sacado, como te digo, la mejor versión que he podido dar hasta ahora. Mencionas algo que me llama mucho la atención y siento que no solamente como mamás, pero también como mujeres en general, que tendemos a hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero utilizas una palabra que siento que es supremamente importante, que es la palabra recursos. Entonces, me parece muy importante que traigas esa palabra en este contexto, porque como mujeres muchas veces tendemos a hacer muchas cosas y entonces siento que al añadir ser mamá, ser empresaria, ser esposa, y no utilizar recursos, siento que ahí es donde muchas veces las mujeres nos desgastamos muchísimo y no necesariamente terminamos dando nuestra mejor versión, pero al Mm. utilizar recursos, ahí es donde nos apalancamos y siento que ahí es donde podemos ser más exitosas utilizando recursos, recursos de tiempo, recursos de personas, diferentes maneras de hacer cosas y apoyándonos muchas veces en esos recursos no como una manera de nosotros dejar de ser algo, sino de hacerlo un poco más eficiente. Entonces, y siento que muchas veces queremos es hacerlo todo, yo puedo, sí, todas podemos, pero cuando empezamos a utilizar tantos sombreros, no necesariamente tenemos que hacer todo nosotras. Entonces me encanta que utilices esa palabra, esa idea de apoyarte en esos recursos. Así que te invito a que compartas con nosotros un poquito de esos recursos que tú utilizas. Bueno, mira, Cata, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que nosotras las mujeres estamos creadas, nacimos ya con el don o con el chip, como lo quieran llamar, de hacer muchas cosas a la vez. Nosotras tenemos esa habilidad, los hombres no, ¿cierto? Yo te comentaba la vez pasada que yo admiro mucho a mi esposo porque es un crack, o sea, es un súper empresario, es un súper administrador del dinero, o sea, yo lo admiro con toda mi alma, pero si yo lo pongo a él
a tener una reunión, al mismo tiempo que ver cómo entretiene al niño, al mismo tiempo que estar pendiente que la nana esté haciendo el almuerzo, al mismo tiempo que estar pendiente, o sea, se me estresa. De hecho, a veces yo tengo eventos como creadora de contenido, cosas así, entonces obviamente él se queda con el bebé, pero a la hora ya está, mi amor, ¿en cuánto llegas? Tengo una reunión, estoy estresado, no sé qué, el niño, entonces yo ya sé, yo sé y no me estreso y no me cargo con él por eso, sino que yo entiendo que ese no es su diseño. Entonces, Ujú. cuando vamos a ver nuestro diseño, es de ser administradoras. De hecho, yo soy cristiana, amo serlo, y la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, cuando vamos a ver un poquito ese término, es la mujer sabia, es aquella que puede entender todo su panorama, que tiene una sabiduría mayor para poder saber administrar su tiempo, para poder, o sea, es como que Dios nos dio un dote más que a los hombres para poder administrar todo lo que podemos y todo lo que podemos tener en nuestras manos. Entonces, creo que es una ventaja que tenemos nosotras las mujeres para poder hacer muchas cosas a la vez. Eso es importante como para que nosotras también estemos tranquilas de que es parte de nuestro diseño, ¿ok? Cuando nosotras estamos como conectadas con ese diseño, con esa esencia y no nos cargamos de que es que tengo muchas cosas que hacer, sino que entendemos que estamos diseñadas para eso y que podemos hacerlo, obviamente es normal que en nuestra naturalidad también nos desbordemos un montón, ¿cierto? Es normal que nos estresemos, que nos carguemos, que estemos frustradas, que a mí me pasa mucho que yo soy muy pragmática y muy ordenada en mis cosas, entonces me gusta tener mi agenda, me gusta tener cosas planilladas durante el día para justamente abarcar toda esa totalidad de cosas que tengo que hacer. Y hay momentos donde simplemente no puedo hacer las 10 cosas que tengo planeadas porque mi bebé hoy amaneció con mamitis aguda y no puedo hacer nada más que estar siendo una mamá presente. Entonces, cuando yo entiendo que me puedo desbordar por las múltiples tareas que tengo, ahí es donde en algún momento de mi vida, hace más o menos unos 3 años atrás, no, un año atrás, vengo entendiendo el tema de la integralidad, de cómo ser una mujer más integral, de cómo poder ser todo lo que puedo ser, pero de una manera sana, saludable, de una manera emocionalmente estable. Y ahí es donde entra la palabra los recursos. Entonces entiendo que yo tengo ese don, tengo esa característica, tengo esa habilidad, pero que también me puedo desbordar, que soy un ser humano, que me puedo estresar, que me puedo frustrar. Entonces, parte de esos, a lo que yo lo llamo recursos, es como poder guiar mi mente, mi vida y mis emociones a un mayor control. Entonces, un recurso para mí es hacer ejercicio. Es súper importante. El ejercicio a mí me libera, me concentra, me vuelve también a mi esencia que es ser mujer, porque sí, soy mamá, esposa, empresaria, pero primariamente soy mujer. Entonces, como que me conecta con mi esencia, me hace sentir bonita, también drena emocionalmente un montón de cosas, de estrés, sudo, energía. Otro recurso que uso mucho que me encanta es leer. Leer como que me saca de mi realidad y me concentra en algo puntual donde puedo aprender, donde puedo también dedicarme ese tiempo. Otro recurso, constantemente escucho podcasts, veo contenido de gente que me inspira, que me motiva, que me ayuda también a salir de mi realidad. Entonces, esos recursos que podemos usar para llevar todos esos roles que tenemos como mujer va muy de la mano también con tu propósito de vida, con cómo quieres eh, o cómo te visualizas en 5 años, cómo quieres tu realidad ahora. Eso, partiendo de cuando yo tengo eso claro, puedo buscar los recursos que sé y cuando también me conozco muy bien, busco los recursos que sé que me pueden como bajar el cortisol, bajar la adrenalina, busco mucho eso, esos recursos que bajen mi estado emocional y me lleve a ese estado de tranquilidad para poder, después de haber tomado ese recurso, decir, listo, estoy otra vez lista para conquistar el mundo. Algo que me parece supremamente interesante y me encanta porque es una mamá y pues yo no soy mamá, entonces ese tema pues no tengo el mismo conocimiento, pero algo que tú Ujú. mencionas, y esto yo se lo digo mucho también a las mujeres, es de que como mujeres y al tener hijos, entonces nos volvemos mamás. Muchas veces dejamos de ser mujeres primero y me encanta que todos los recursos que tú has mencionado son cosas que te nutren a ti como persona Sí, primero. 100%, 100%. Me encanta porque yo digo,
y precisamente esta semana estuve en la peluquería y conversando con una de las chicas en la peluquería, me estaba diciendo, estamos hablando del amor propio, de una situación que ella estaba pasando y yo le dije, mira, lo que yo he visto, o sea, me identifico mucho como con la historia de ella y le dije, cuando yo también pasé por una ruptura, yo me enfoqué fue en yo darme lo que yo quería en otra persona. Entonces Ujú. ahí yo le dije, pero tú como mamá muchas veces, y esto yo lo oigo muy seguidamente, y por eso me encanta que has sido tú como mamá quien lo ha dicho, de que muchas veces dejamos de ser mujeres y dejamos de ser muchas otras áreas de nuestra vida por ser mamás. Y acá es donde yo les digo, y me encanta dar ejemplos de viaje, porque me encanta viajar. Entonces, ejemplo, en el avión, cuando uno está en un avión y le están dando todas las instrucciones, voltean y le dicen, mira, pues en caso de emergencia, ponte tú la máscara primero y luego auxilias a Ujú. tu hijo, a quien esté alrededor tuyo. Pero muchas veces en la vida no nos ponemos la máscara nosotros primero. Entonces, me fascina Juli, que estés compartiendo que esos recursos en realidad vienen siendo recursos tuyos como ser humano y eso a mí me alegra muchísimo porque siento que al nosotras darnos nosotras mismas lo que estamos buscando, lo que necesitamos, entonces por ende somos un vasito lleno que le podemos dar a otros, no de lo que nos sobra, sino de lo abundante que ya tenemos. Entonces, si tú estás escuchando Total. podcast de inteligencia emocional, un ejemplo, pues tú estás desarrollando esa área de tu vida. Por ende, ¿qué le vas a dar a tu hijo? La mejor versión Ujú. de Juliana, que sí, van a haber momentos donde nos desbordamos un poquito, pero tienes tu vasito lleno. Entonces me fascina que esos recursos que tú mencionas, pues obviamente son recursos que te estás llenando a ti misma y manteniéndote llena para qué, así como tú lo has mencionado, poder ser tu mejor versión y entonces dar tu mejor. Porque si tú estás dando desde la Totalmente. escasez, entonces damos como de lo que nos sobra, no de lo abundante que ya tenemos. Me encanta, maravilloso. Muchas, muchas gracias. Y también Ujú. Mira, mencionas, Cata, ahí dime. te quiero adicionar una cosita y es que mi esposo y yo tenemos este dicho como para nuestra relación, pero también para a nivel individual. Y es que nuestro hijo llegó a adaptarse a nosotros y no nosotros a nuestro hijo. O sea, nosotros amamos viajar y si podemos viajamos más de 2 veces al año. Y siempre la gente es como, ay, pero vas a viajar con un bebé tan chiquito. De hecho, a hoy voy a publicar un post porque hace una semana llegamos de Disney. Mi chiquito cumplió años hace 8 días el sábado y decidimos llevarlo a Disney a su regalo de cumpleaños. Entonces la gente es como, pero tiene menos de 3 años, no va a poder disfrutar nada, no se va a poder montar nada, no va a recordar nada. O sea, yo no te puedo explicar cómo llegó ese niño de su viaje. O sea, súper feliz, súper hablador, o sea, y desde que está en mi vientre, nosotros viajamos. Y nació y a los 6 meses lo llevamos de viaje y a los 8 meses otra vez de viaje. Y este niño es un guerrero y duerme donde sea, en la condición que sea, en la cama que sea, porque nosotros tenemos ese dicho. Luca llegó, fue a adaptarse a nosotros y no nosotros a Luca. Pasa igual conmigo. Luca llegó a adaptarse a mí, no yo a él. Obviamente, yo sé que tengo que tener cambios en mi vida, es que como por ejemplo nosotros amábamos salir los viernes a tomar vino y comer, pues obviamente ya eso cambia un poquito, o sea, obviamente hay cosas que hay que acomodar, adaptar, pero procuro dentro de ese cambio que mi vida no cambie un 180 grados, que cambie 90 grados de pronto, pero no un 180 porque el resto de lo que soy como persona, o sea, no soy 100% mamá, soy 30% mamá, 30% empresaria, 30% esposa, 30% mujer. Y procuro dentro de todos mis recursos diarios eh, darme a mí. ¿Por qué? Porque yo también aplico mucho esto. Nosotros somos, y se lo digo, digamos, mucho a mi hermano y yo llevamos 12 años de diferencia, entonces él está como en esa etapa de, ya salió de la adolescencia, está entrando a la juventud, entonces me siento chiquito pero grande, pero entonces no sé cómo funciona la vida. Entonces yo le digo, mira, la vida funciona así, la vida es como si a ti te entregan un campo para que siembres y el campo está completamente vacío, pero tiene algunas cositas que hay que mejorar. Ese campo es tu vida, es tu corazón y tú decides qué sembrar ahí.
Tú decides qué sacar, qué nueva tierra poner, qué matica sembrar, si siembras plátanos, si siembras manzanas, si siembras, eres tú el que decide sobre tu vida y exactamente funciona igual para todas las áreas de nuestra vida. O sea, nosotras tenemos un campo completamente listo para sembrar y esa siembra da fruto. Entonces, si yo siembro en mi corazón y en mi interior escasez, estrés, preocupación, o sea, si como que centro todo mi cerebro en solamente esa planta, pues solamente voy a ver frutos de esa planta. Pero tengo un campo súper grande donde puedo sembrar muchas cosas y está bajo mi autonomía y bajo mi decisión qué sembrar y qué no. Entonces, lo que yo siembro es lo que cosecho. Entonces, yo siembro en mí, siembro en mi matrimonio, también siembro en mi hijo, pero en lo que más siembro es en mí. Y eso puede sonar muy egoísta, pero hay un fruto hermoso. O sea, la gente puede ver mi matrimonio, puede ver mi relación con mi hijo y dice, wow, o sea, yo conozco amigos que tienen también hijos de la misma edad y dicen, y Luca tan juicioso, pero Luca no sé qué, pero tú cómo haces. No, simplemente ser ejemplo para mi hijo. Mi hijo me ve haciendo ejercicio todos los días. Imagínate que de 3 años ya me pidió ir a comprarle unas mancuernas. Sin yo decirles que tienes que hacer ejercicio, es que no sé qué, mamá, yo quiero unas mancuernas. Entonces me fui con él para Decathlon a comprarle unas mancuernas porque él me ve haciendo ejercicio. Él me ve todos los días leyendo antes de empezar mi día. Entonces él ya quiere también sentarse conmigo mientras tomo un café a leer. Entonces no es un tema de exigir, no es un tema de, es que no, es un tema de ejemplo, es un tema de testimonio. Mi esposo es igual, mi esposo sufre de obesidad y por años él tiene 2 cirugías bariátricas, o sea, por años ha luchado con su obesidad y yo lo amo como es, yo lo amo por su esencia, por su corazón, él me gusta como es. Pero obviamente yo nunca he hecho como tienes que hacer ejercicio, es que tú no comes, es que no sé qué, yo como súper saludable, yo amo la vida fit, yo amo hacer ejercicio, yo amo no comer nada con azúcar, y nunca he sido como una esposa, es que usted tiene que, no, yo soy ejemplo y lleva 1 mes y medio haciendo ejercicio, o sea, pegó un cambio radical en su vida y ayer me dijo, mi amor, gracias por ser ejemplo para mí. Yo dije, wow, sí da fruto el hecho de yo concentrarme en mí y que esto que yo todos los días me doy, que pareciera ser como tan concentrada en sí misma, tan, ¿cómo se dice? Egocéntrica, tal vez, Tan como lo puedes egocéntrica, ver. yo no puedo andar sin pintarme las uñas, yo no puedo andar sin arreglarme el pelo, porque es que es mi esencia. Soy mujer y cuando yo estoy contenta conmigo misma, eso se refleja en mi esposo, en mi hijo, en mi familia, en mis amigas, En tu y no solamente negocio. en mi negocio y no solamente linda para redes sociales, no, yo soy linda en todo lado. Tú no me ves acostada nunca con ropa sucia o ropa vieja, no, mis pijamas son pijamas lindas porque es que me gusta sentirme bien conmigo misma y eso se refleja en todas las áreas de mi vida. Eso es un recurso fundamental que yo aplico siempre para que ese 360 de Juliana esté lo más nivelado posible. Me encanta y utilizamos mucho la palabra egoísta, pero me encanta porque cuando yo doy charlas y cuando hago sesiones y hablo con clientes y eso, yo también les digo, vuélvase egoísta, Y vuélvase es que la Biblia egoísta. lo dice, o sea, y la Biblia lo dice no de una forma sea egoísta, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo necesito amarme a mí, cuidarme a mí para después, ya sea darle al otro lo que tengo dentro o que simplemente el otro a través de lo que yo expreso con mis acciones, con mis palabras, pues se convenza de, mira, yo quiero eso. Y eso también es fundamental porque logro conectar mi mente y mi corazón. Entonces, cuando yo soy es que esa palabra suena muy feo, no soy egoísta. Cuando me concentro en mí, Sí, sí. hay una integralidad en lo que pienso, en lo que hago y en lo que digo. Entonces, eso también da muchísimo fruto. Y Más es, de que simplemente alegar, más de simplemente, mira, yo conozco una tía, si escuchas este podcast, te amo. Yo tengo una tía que es súper alegona, ella lo sabe, ella alega porque sí, porque el paso está aquí, se lo movieron aquí, ya alegó porque quiere que la casa esté perfecta todo el día. Y yo dije, yo no quiero ser así en mi vida. Si mi esposo es, porque regularmente los hombres son así, dejó el pantalón tirado, entró y dejó las chanclas por allí, tarana, yo con todo el amor, si tengo el tiempo, cuando tenga el tiempo, sino que se quede ahí lo recojo y lo guardo, pero dentro de mi ropa, mis cosas, mi skin, todo está perfectamente ordenado. Y eso hace que mi esposo también dijo, pucha, mira, mi esposa es ordenada, yo soy un desordenado, no, yo voy a estar al mismo nivel de mi esposa. Entonces,
siempre, o sea, ser ejemplo en lo que somos, en lo que decimos, en cómo actuamos, eso sí o sí da fruto, tarde que temprano. Porque, y mencionas eso de dar ejemplo, o sea, cómo tú, y volvemos al ejemplo, por ejemplo, de la lectura, por ejemplo, con el niño. ¿Cómo tú vas a Ujú. después decirle a tu hijo, no, es que necesitas hacer esto o hacer ejercicio o conversar si tú misma no lo estás haciendo? ¿Cómo puedes exigirle a alguien que haga algo que tú misma no estás Total. dispuesta a hacer? Y siempre lo han dicho expertos, los hijos aprenden, es por ejemplo. Y si Y los primeros 5 miramos, años, Cata, son fundamentales. O sea, los primeros 5 años el cerebro de un niño es como si tú tuvieras en tus manos un pedazo de plastilina, un pedazo de arcilla, y lo moldeas como a ti se te dé la gana. Pero es ujú, fundamental que el niño aprenda o moldees ese cerebro a través del ejemplo. Ellos no aprenden porque su lóbulo frontal todavía no está lo suficientemente desarrollado para decir así, mi mamá me dijo esto, voy a procesarlo y voy a actuarlo. Ellos no tienen no, esa capacidad, a diferencia de si lo ven, lo replican, lo ven, lo replican, lo escuchan, lo repiten. mm, Eso es a través del ejemplo, de lo que ven, de la práctica diaria. Entonces, eso es fundamental. es súper, súper importante. Es ser ese ejemplo y muchas veces no solamente pues en la familia, ahorita hablamos es de esos ejemplos, pero también en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial. Esta semana precisamente pues en grupos de mujeres y eso, vi una chica que estaba invitando a, a un negocio y esa chica me debe dinero. Y yo decía, Ujú. qué falta de congruencia hay entre tú diciéndole a la gente, ven, hagamos un negocio, ven, vamos a crear empresa juntos, y por otro lado debiéndole dinero a personas, porque fue a través de un trabajo de mi oficina que le hicimos, donde ya nos dejó de contestar, donde nos dejó o sea, y yo le digo a la gente, no hay congruencia en lo que esta persona está mostrando y en lo que realmente está haciendo en su vida. Entonces, ¿qué credibilidad hay? No la hay en lo Y más que absoluto. credibilidad, Cata, eso da frutos, tarde que temprano. Ahorita puede que se sienta exitosa porque la gente le copia sin saber lo que está detrás de su realidad, pero eso da frutos, Cata. O sea, la vida no es simplemente vamos a tomar café y a disfrutarla, o sea, la vida en serio da resultados de las acciones que tomamos todos los días, todos los días. Entonces, em, es fundamental ser congruentes con lo que hablamos, con lo que decimos, con las acciones que tomamos. Y si uno le debe plata a gente, pues fue pucha, si no tengo para pagar de la cara. Claro, Mínimo, claro, claro, no, mínimo. pero es una situación un poquito triste porque en realidad yo sí digo y mi libro y en otros temas yo siempre hablo del dinero, de la abundancia, como darle la intención al dinero. Entonces cuando uno no está pagando las deudas que uno debe, ni dando la cara, porque muchas veces hay situaciones que se le complican a uno no se está responsabilizando y energéticamente entonces, ¿qué le estás diciendo? A Dios, al universo, a lo que creas allá afuera de, entonces, ¿qué doy? Nada. Em, bueno, me encantaría que miráramos un poquito hacia atrás, así antes de que Juliana fuera mamá, porque siento que el ser mamá siempre es como un cambio radical para las mujeres. Sí, Em, inevitable. y sí, bastante, un antes y un después, por decirlo así. Entonces, me gustaría que compartieras, y si ser mamá es ese momento que te transformó, que nos compartieras cómo te ha transformado y hoy cómo, bueno, ya hablamos del ejemplo también, siento que esa es una manera maravillosa de impactar a las mujeres o a las personas a tu alrededor, pero me gustaría que hablaras un poquito como de ese momento transformador, un antes y un después, y cómo eso te ha influenciado para transformar o mostrarle a otras mujeres otra vida diferente. Mira, yo creo que uno en la vida tiene diferentes etapas.
¿cierto? Y a la par de de esas diferentes etapas vienen diferentes transformaciones. Mm, Sería mentirosa de mi parte decirte que la única transformación que he tenido en mi vida ha sido cuando fui mamá, o sea, ha sido como la más grande y la más fuerte, porque obviamente hay muchos cambios físicos, psicológicos, de tiempo, de espacio, pero si yo me voy hacia atrás, hay muchos momentos donde donde he sentido transformaciones en mi vida. Y eso obviamente va muy a la par con esas evoluciones que uno va teniendo como mujer, a la par del tiempo, ¿cierto? Una transformación que yo tuve, que siento que hubo un antes y un después en Juliana, fue cuando decidí entrar a la universidad. Yo no sabía qué estudiar, yo no tenía ni idea, o sea, yo sí sabía qué estudiar, mentira, yo sí sabía qué estudiar, pero mis papás en ese momento estaban pasando por un momento económico muy difícil, entonces fue como, mira, no podemos, yo quería estudiar comunicación social y periodismo porque me encanta, es algo que se me da súper bien y me apasiona mucho, pero dije, no puedo entrar ahorita a la universidad a estudiar eso, pero por cosas de la vida resulté estudiando psicología. Y fue un antes y un después en mi vida entrar a mi carrera, porque obviamente decidí trabajar, decidí no independizarme de irme de mi casa, de mis papás, sino decir, mira, yo quiero trabajar y tener plata para mí, para lo que yo quiera, para irme a comprar unos calzones, para un libro, para un pasaje, o sea, yo siempre he sido muy independiente y, y siempre me he proyectado, digamos, mi abuela siempre me decía Strato 1000, que la amo y la extraño con todo mi corazón, pero ella siempre me decía Strato 1000 porque yo decía, yo no quiero montarme. Yo tuve un novio mucho tiempo, que eso después también se los puedo contar cuando yo termino con él. Entró en una etapa de crisis muy fuerte, entré en un proceso de anorexia también por todo lo que implicaba, bueno, etcétera. Eso después te lo cuento. Pero yo recuerdo que yo iba, él era de la iglesia a la que yo asistía, y yo iba a la iglesia y yo decía, yo no me voy a ir en buseta porque yo llego sudada y me cogía taxi, imagínate, cogía taxi, tenía, ponle tú 10.000 pesos y yo estaba pendiente del cronómetro para cuando llegara marcando 9.800 9.700 yo le decía al taxista, no, déjame aquí. Pero no, tranquilo, yo sigo caminando, pero yo llegaba regia donde fuera, entonces yo desde muy joven supe que yo quería trabajar. Entonces ahí cuando yo decidí, no, quiero trabajar, quiero estudiar, me maté 5 años trabajando y estudiando a la vez, pero fue una etapa muy transformadora para mí. Cuando yo me gradúo, me caso, esa fue otra etapa transformadora donde obviamente ya mis prioridades cambiaron, no ejercí la psicología, entonces también fue una decisión de decir, mira, mira, yo no voy a ejercer la psicología como psicóloga clínica, pero vamos a empezar a montar esto, aquello, y luego viene la etapa de ser mamá. Entonces creo que fueron tres etapas fundamentales de mi vida donde siento que hubo transformaciones en mi mente, en cómo tomaba decisiones, en cómo me expresaba, en cómo eh, me proyectaba. Creo que fueron tres etapas fundamentales de mi vida. Qué bonito, qué bonito. Em, me encanta escuchar porque eh, siento que a través de las experiencias de vida de otras mujeres podemos ver que nos podemos identificar con diferentes áreas. O sea, tú me mencionas el área de la universidad y empiezo yo también a transportarme de que cuando empecé la universidad yo tenía una idea de lo que yo quería estudiar. em, y en realidad lo que terminé estudiando fue otra cosa completamente diferente. Yo empecé estudiando negocios. Yo quería estudiar negocios internacionales y terminé estudiando derecho. O sea, nada que ver una cosa con Nada la que otra. ver, yo igual, comunicación, psicología, o sea, nada que ver una cosa con Nada la que otra. ver. Y yo también pasé un periodo donde yo estudiaba en la universidad y yo estudiaba y trabajaba. Entiendo lo que son esos retos y también fue ese deseo de independizarme. Yo sí me fui de mi casa a los 18 años. Yo terminé el bachillerato y mi mamá me había dicho muchas veces, si no le gustan las reglas de mi casa, se puede ir. Entonces yo Y tú, siento que bueno, mi yo mamá... me voy. Y yo, bueno, pico y chao, empaqué y me fui. Y yo siento que, pues, en ese momento yo estaba en Estados Unidos y obviamente me fui a vivir a la universidad, o sea, la dinámica es un poco diferente. Y siento que Mm, acá en Colombia como que le dicen a uno mucho, pues si no le gustan las reglas, váyase,
pero dadas ciertas circunstancias económicas, el uno independizarse tan joven sí se dificulta un poco más. Sí, Entonces es yo más siento difícil. entonces siento que muchas veces es como que los papás le dicen a uno cosas pensando que no va a llegar a mayores, y en ese Ujú. momento, en mi situación, yo sí empaqué mis cosas y yo le dije: "Mamá, me voy". Y ella como que no lo creía de que yo en realidad me fuera, y yo le dije: "Es que no me gustan las reglas de la casa", y me fui. Entonces, yo sí tuve que trabajar y estudiar, también durante el tiempo que estuve, estudiando hasta que me gradué, y hasta el día de hoy yo toco madera, yo digo: "No, yo me fui de la casa y nunca volví", porque dije: "Quiero mi independencia, quiero poder comprarme unos calzones, montar en taxi, o lo que tenga que montar". Sí, sí, Entonces, sí. en estos días le digo yo a una amiga: "¿Este bus a dónde lo llevará uno?". Y mi amiga me mira y me dice: "Pues para el centro, ¿no ve que dice para el centro?". Y yo: "Deberíamos montarnos en bus un día a ver como para conocer la ciudad". Y ella me dice: "Usted tan boba". Algo le llegamos. Ajá. No, no me ha querido hacer caso, no hemos montado en bus, No pero bueno. creas, uno conoce barrios que nunca que nunca ha visto. O cuando el GPS lo lleva a uno por lados que uno nunca ha visto. Eso me pasó esta Ajá. semana, Sí, sí, sí. que ahorita estoy viviendo en Río Negro, que es cerca al aeropuerto, y pues hay mucha Yo vivo vereda, en Llano mucha. Grande, me ¡Ay, encanta. somos vecinas! Ajá. Y entonces el GPS me llevó y me dio una vuelta por allá, un montón de veredas. Llegó a un punto donde yo vi una tractomula que venía y había un bus enfrente, y el bus empezó a echar reversa y yo estaba echando reversa, y yo, Dios mío, ¿yo por qué no cogí la calle ¿Dónde me grande? metí? ¿Dónde me metí? Entonces sí, hay momentos donde uno termina conociendo bastantes cosas Total, total. que ni se imaginaría. Pero mira, imagínate, y aquí somos vecinas, así que nos tocará encontrarnos a tomarnos un Ir a café en tomarnos un algún café. momento. Total. Me encanta, me encanta. Juli, para mí ha sido un placer y quiero que empecemos como a llegar a ese fin, que no me gusta tanto llegar al fin, pero Ujú. no podemos quedarnos aquí echando chisme toda la tarde. Sí, me gustaría que nos contaras un poquito sobre, pues el podcast se llama Soy Poderosa, entonces me gusta preguntarle a las mujeres como que, ¿cuál consideras o qué consideras que es tu superpoder? Mm, qué buena pregunta. Híjole, yo siento que la capacidad de adaptación, mm, como la capacidad de tengo una capacidad de moldearme a los espacios o a las temporadas. Algo que yo he aprendido mucho es que la vida nunca es lineal, la vida siempre trae cambios, trae procesos, trae aventuras, trae retos. Y yo me estoy leyendo ahorita un libro que se los recomiendo mucho, que se llama Deja de ser tú, de De Joyce Dispenza, se Pensa. llama. No me vas Yo a lo creer. amo. Una de mis amigas también se lo estaba leyendo y me dijo: "Cata, lo tienes que leer, es espectacular". Yo le dije: "Mira, ahorita estoy manejando mucho, entonces lo voy a bajar". Y me lo escuché en audiolibro como 3 veces. Ha sido maravilloso, Ajá. Ese espectacular el libro a libro. mí o sea, yo ni siquiera lo he terminado de leer, ya voy como para la última parte del libro, pero yo leo cada hoja con un detenimiento porque es muy enriquecedor entender la capacidad que tiene nuestra mente de adaptarse, ¿cierto? De, mira, yo tengo el control de mi mente de poder adaptarme a los espacios, a los procesos, a lo que quiero, puedo visualizar y conforme a esa visualización, traer una nueva versión a mí. Entonces, creo que ese es un superpoder que estoy desarrollando ahorita, de poder entender que yo soy psicóloga y sé el poder que tiene la mente, pero obviamente, pues es como pedir a un médico que se sane, ¿cierto? El médico también tiene que ir a otros médicos para que lo evalúen y lo revisen y demás. Obviamente uno como psicólogo, pues a veces no puede poner en práctica todo lo que sabe, pero cuando tú lo tomas desde el exterior es muy enriquecedor, como este libro, que es uno de los recursos que estoy aplicando a mi día a día. Pero sí, definitivamente el superpoder de, primero, entender el poder que tiene la mente y segundo, el poder de sentir que puedo adaptarme a los espacios y procesos y que está bien cambiar, está bien evolucionar, está bien em, no ser la misma Juliana de hace un año y entender que
año tras año, proceso tras proceso, puedo cambiar, evolucionar y ser una mejor versión. Entonces creo que ese es un superpoder que no solamente agradezco tener, sino que invito a que todas puedan tener y poner en práctica, porque de verdad se hace la diferencia, vive uno con menos expectativas, más que expectativas, porque es muy rico tener expectativas en la vida, con menos como deseo de que sí o sí pase esto y si no pasa, entonces me frustro, vive uno más disfrutando el momento, disfrutando el día a día, y eso hace que uno sea más integral. El proceso de, o esa habilidad, ese superpoder de ser moldeable, adaptable a todos los espacios y procesos. Entonces, por ahí es. Me encanta y ahí mencionas otro montón de temas que creo que abrirían la puerta para quedarnos acá conversando muchísimo, Sí, porque hablas de este libro, de este recurso de no ser la misma Juliana de hace un año. Y a mí un mentor hace mucho tiempo me dijo, si tú lees, porque mi meta, por ejemplo, es leerme un libro al mes, como este tipo de libros, y mi mentor me decía, si tú te lees un libro al mes, vienen siendo 12 libros al año. ¿Tú crees que tú serías la misma persona después de leer 12 libros? Para jamás, nada. jamás. Mira, Cata, yo me leí el libro de hábitos atómicos, que es una, o sea, otra Espectacular bomba, también. es otra bomba. Gracias a ese libro, yo logré parte de la integralidad que tengo ahora, hacer ejercicio, leer, comer saludable. O sea, ese libro a mí me voló la cabeza porque yo siempre he sido de comer saludable, hacer ejercicio, pero era como, ay, qué pereza hacer ejercicio, o sea, era como un proceso, era arrastrándome a mí misma todo el día. Aparte que eso yo te lo conté antes, pero no lo conté, no, es que hay mucha conversación. Estoy tratando de decir Tranquila, todo lo que tengo tranquila. en mi mente, pero después de tener al bebé, yo entré en un proceso muy difícil y yo lo relacionaba con el estrés de ser mamá, como con una depresión. Yo sabía que no era depresión porque sé como psicóloga cómo se ve la depresión, pero hay un proceso muy difícil que las mamás pasamos después de tener bebés porque nos adaptamos a la nueva realidad, etcétera. Pero después yo me hago exámenes médicos porque mi esposo y yo tenemos una ley de hacernos exámenes una vez al año, porque sí, de todo. Descubro que tengo hipotiroidismo. Entonces, y hay muchos em, síntomas del hipotiroidismo, que era como cansancio extremo, tristeza extrema, muchas cosas que yo estaba viviendo y decía, wow, o sea, esto está relacionado con lo que estoy viviendo. Me perdí en lo que te iba a decir. No sé qué te iba a decir, Dios mío. Pero bueno, el caso es que, Tranquila, bien. Ujú. ¿qué estábamos hablando? Estábamos hablando de los libros, los cambios, no ser la misma Ah, Juliana. bueno, sí, entonces ahí llego yo y digo, bueno, no quiero tener nuevos procesos, quiero empezar a hacer ejercicio, quiero comer saludable, quiero tomar agua 2 litros al día, quiero hacerme skincare, quiero, o sea, comenzar a introspectar. Sí, hacer un proceso de introspección, cuidarme para cuidar a otros. Ahí empecé con todo ese proceso que ya hablamos. Y me leo este libro de hábitos atómicos, me cambia la vida y digo, wow. O sea, leer constantemente, estar tomando información de otros que te lleven a una mejor versión es súper importante. No solamente estar reunido con personas, tú eres el resultado de las 5 personas que te rodean, de las 5 personas que tienes a tu alrededor, las más cercanas. Entonces, ser intencional en rodearte correctamente, en consumir libros lo más que puedas, en escuchar podcasts, todo eso cambia tu perspectiva de vida, te cambia a ti, cambia la forma en cómo ves el mundo, cambia la forma en cómo disfrutas la vida. Entonces, sí o sí, leer te va a cambiar la vida. O sea, es imposible que te leas un libro y salgas igual. Es imposible. Literal, me encanta porque yo siempre le digo eso a las personas, o sea, si tú te juntas con 5 empresarios, vas a ser el sexto. Si te juntas con 5 borrachos, vas a ser el Total, sexto. Si te juntas con 5 personas que hacen ejercicio, tú vas a ser la sexta. E incorporar como todas estas cosas cuando tú te estás llenando tu propio vasito, volvemos a lo que decíamos al principio, de ahí puedes ujú, dar de lo que ya eres. Juliana, para mí ha sido un placer tenerte acá el día de hoy, ha sido maravilloso, me encanta escuchar una perspectiva de mamá tan integral, porque yo siempre le digo a las mamás, no se pierdan, no se pierdan porque totalmente, son supremamente importantes que nunca dejen de ser ustedes, y el ser mamá simplemente añade otra faceta, no es que reemplace alguna otra o que dejen de ser de. total. Entonces, me encanta que hayas traído ese punto a nuestro podcast, porque le añade credibilidad, porque tú eres mamá y mira qué integral eres. Entonces, me Sí. encanta.
Una vez más, gracias, gracias, gracias por estar acá el día de hoy y espero que nos aceptes alguna otra invitación en el futuro. Yo feliz, Cata, de verdad, gracias por este espacio. Como te digo, me apasiona muchísimo, me encanta. Y bueno, y compartir de lo que uno puede trabajar en el día a día para otras y que eso le sirva a otras es un placer. Lo que hablábamos también la vez pasada, las redes sociales sirve para a veces uno frustrarse mucho de lo que uno ve en otras personas y uno dice, hijo de pucha, yo quiero eso, pero tomemos eso también para retarnos a nosotras mismas de lo que vemos de las otras personas. Entonces, qué rico que mi vida pueda ser un ejemplo de reto para otras mamás y bueno, yo feliz de otro espacio contigo después.